Buenos días, profesor. El trabajo grupal de Estrellita Crew. Los participantes son Valentín Alvarado, yo, Joaquín Contreras, Francisco Aguayo y Salomón Blanco. Dale siguiente, Salo. ¿Qué es una fuerza distribuida? Una fuerza distribuida es cualquier fuerza donde el punto de aplicación de la fuerza sea un área o un volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto de aplicación no es realmente un punto en absoluto, aunque las fuerzas distribuidas son más difíciles de analizar que las fuerzas puntuales. Siguiente. El centroide y centro de gravedad. El centroide es un punto denotado por que señala el centro geométrico de un objeto. Las ecuaciones para obtener este punto son similares a las del centro de masa, tomando en cuenta que la densidad de masa es constante. El centroide depende de la geometría del cuerpo. El centro de gravedad es el punto de un cuerpo el cual se considera ejercida la fuerza de gravedad que afecta a la masa de dicho cuerpo, es decir, donde se considera ejercido el peso. También se conoce como centro de balance o centro de equilibrio. Siguiente. Momento de inercia y producto de inercia para área y para masa. El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. El momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo y de la posición de eje de giro, pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento. El producto de inercia para área y masa. El producto de inercia de un área respecto a cualquier par de ejes en su plano es igual al producto de inercia con respecto a unos ejes paralelos de los anteriores y que poseen por el centroide del área, más el producto del área y las distintas de cada uno de los ejes que pasan por el centroide. El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. El momento de inercia desempeña un papel análogo a la masa inercial en caso del movimiento rectilíneo y uniforme. Siguiente le toca a mi compañero Salomón Blanco. En el caso de que tengamos un sistema de cargas equivalentes, se tiene que hacer la reducción de la carga equivalente por una sola fuerza puntual. Primero se debe identificar la figura geométrica que forma nuestro sistema de fuerzas distribuidas. Hacemos la fuerza resultante para cada figura, luego sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos con respecto al sistema de referencia. Y finalmente se obtiene el momento y la fuerza ejercida sobre mi punto de referencia. Eh, para una placa, para un espesor determinado, se utiliza la fórmula de peso específico, el área de la placa, y todo esto se reemplaza en la ecuación de momento. Si se incrementa el número de elementos, se divide en el área y simultáneamente se disminuye el tamaño. Estas ecuaciones definen las coordenadas x e y del centro de gravedad de una placa homogénea. El punto cuyas coordenadas son x e y también se conoce como centroide de la placa, si esta no es homogénea. Esta ecuación no se puede utilizar para determinar el centro de gravedad de una placa. El momento de cálculo de los momentos de inercia de un cuerpo. El momento de inercia refleja la distribución de masa de un cuerpo o un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro determinado. El momento de inercia solo depende de la geometría del cuerpo y la posición del eje de giro, pero no depende de la fuerza que intervienen en el movimiento. ¿Cómo calcular la fuerza de inercia según la masa? El producto de inercia de un área con respecto a cualquier parte de eje en su plano es igual al producto de inercia con respecto a uno ejes paralelos a los anteriores y que pasen por el centroide del área, más el producto del área y la distancia de cada uno de estos ejes que pasan por el centroide. La siguiente diapo. El momento de inercia de un área por integración. Se define el segundo momento de inercia a un momento de área con respecto al eje X, definiendo similar al momento de inercia en Y del área con respecto al eje Y. Estas son las fórmulas en particular que las voy a explicar a continuación. Esta integral, conocida como el momento rectangular de inercia del área, se puede evaluar con facilidad si se selecciona el diferencial de área como una tira delgada paralela a uno de los ejes coordenados.
Para calcular la inercia en el eje X, la tira se selecciona paralela al eje X, de manera que todos los puntos de dicha tira estén en la misma dirección y distancia del eje X. Entonces se obtiene el momento de inercia del diferencial de inercia en X de la tira multiplicando su área por la diferencial por I al cuadrado. Para calcular la inercia en X, la tira se selecciona paralela al eje Y, de forma que todos los puntos de dicha tira estén en la misma dirección del eje Y. Así el momento de inercia es igual a la diferencial de la inercia en Y de la tira es a la diferencial de área por X al cuadrado. Ahora va a continuar mi compañero. El teorema de Steiner o el teorema del eje paralelo ayuda a calcular el momento de inercia respecto a un eje cualquiera, sabiendo el momento de inercia respecto al centro de masas. Al desarrollar el cuadrado de binomio y acotar respectivamente las integrales, y al desarrollarlas se obtienen las siguientes expresiones que se encuentran ahí al final, y donde se usa como referencia la imagen adjuntada a la derecha. La siguiente, ahí sí. La estructura que usamos para calcular el momento de inercia fue un cilindro de gas como el que se ve, que está en mi color. Sabiendo que el cilindro pesa 45 kilos, tiene una altura de 1,23 metros y un diámetro de 0,40 metros, y también asumiendo la densidad del cilindro como uniforme, se calculará el momento de inercia respecto al eje Z, usando el teorema de Steiner. Y ya, haciendo los cálculos que se pueden ver ahí, podemos concluir que al hacer girar el cilindro respecto al eje Z, cuesta el triple que hacerlo girar con respecto al centro de masa. La parte experimental que nosotros hicimos fue en una tablita. Pusimos 3 objetos y lo hicimos equilibrar con un apoyo. En este caso el apoyo fue muy chiquito. Y cada tabla que colocamos arriba de la tabla grande, que es la superficie, nos daba un momento cada uno. Y después hicimos la sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Y con eso se hizo un sistema de ecuaciones para hallar las masas que se podían asimilar a las masas pesadas.